En el análisis capital hoy nos acompaña Daniel Pengarrón, él es estratega de IG Markets. Daniel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo ven las bolsas? Hoy con descensos en todos los índices superiores al punto porcentual y de nuevo con las primas de riesgo que ya nos creíamos que estaban controladas, pues no, ahí disparándose otra vez de nuevo. Especialmente la española, que sobre todo la comparamos con la italiana. El comportamiento que está teniendo es relativamente mucho peor y esto es algo que no es una buena noticia porque parece que el empeoramiento de las primas periféricas se están concentrando ahora mismo más en la prima española que en la prima italiana, cosa que no ocurría durante los últimos meses. En cualquier caso, después del vencimiento de derivados que tuvimos el viernes pasado, vemos que las bolsas están iniciando un proceso correctivo a corto plazo. Esto era algo que cabía esperar. Las alzas de la semana pasada, donde por ejemplo los índices de Wall Street vivieron una semana muy buena, estuvieron influidas por el vencimiento de derivados que hubo y hay una pauta estacionaria que dice que después de ese vencimiento, de este trimestre de derivados, las bolsas suelen caer, que es lo que estamos viendo. El catalizador de estas bajadas está siendo principalmente China. China lleva algunas semanas ofreciendo datos macroeconómicos muy negativos. En primer lugar, una bajada de las previsiones de crecimiento hasta el 7,5%. Posteriormente conocimos que su balanza comercial registraba el mayor déficit en 10 años. Declaraciones también de las autoridades chinas diciendo que se sentían cómodos con esta bajada de crecimiento, que no querían calentar demasiado su economía y que por tanto daban a entender que tampoco iban a compensar esos datos macroeconómicos peores con nuevas medidas expansivas. Se hablaba de bajadas de tipos de interés o el coeficiente de reservas. Parece que las autoridades chinas confirmaron que no íbamos a ver tal caso. Declaraciones también de mineras BHP Billiton diciendo o alertando de que la demanda de metales en China iba a bajar bastante este año, y hoy hemos tenido el PMI que elabora HSBC que da contracción de la economía china, de tal manera que todos estos datos macroeconómicos que en un principio fueron obviados y cuando empezaron a conocerse hace unas semanas, ahora parece que sí que están mereciendo la atención de las bolsas. 48,1 en el mes de marzo ese PMI manufacturero en China, frente al 49,6 del mes de febrero, y también hemos conocido datos de PMI del sector manufacturero, de servicios, el compuesto en Francia, en Alemania y en la zona euro, y en los tres casos han bajado tanto el de manufacturero como el de servicio y por debajo de ese nivel, no en todos los casos, pero bueno, de ese nivel mágico de los 50 puntos básicos, ¿no? Sí. ¿Le preocupan estos datos? Pues especialmente preocupantes han sido los de Francia en cuanto a manufacturas. Los de Alemania también han quedado bastante peor de lo esperado. Entonces, en el momento en el que el núcleo de Europa, sobre todo la economía más potente y que presenta unas mejores estructuras de crecimiento para este año, están sufriendo un deterioro importante durante este trimestre, esto sin ninguna duda tiene un efecto multiplicador en el resto de economías que desde luego no tenemos los datos macroeconómicos que está ofreciendo Alemania. En cualquier caso, bueno, pues parece ser que se ha iniciado una corrección en las bolsas. Vamos a ver hasta dónde dura. Creo que la tendencia de fondo sigue siendo alcista. Las bolsas estaban muy sobrecompradas, incluso yo diría que es saludable el ver correcciones como las que estamos viendo esta semana y que por otro lado pueden continuar. Si miramos al mercado de divisas, hoy también veíamos al euro flojear un poquito frente al dólar. Para la divisa europea, ¿qué espera? La divisa europea sigue estando en el rango entre 1,29 aproximadamente y 1,32 que viene dibujando desde en lo que llevamos de año. Solo hubo un momento en el que superó claramente el 1,32 y llegó a acercarse al 1,35, motivado por un gran cierre de posiciones cortas que había abiertas sobre el euro, pero rápidamente volvió al rango en el que actualmente está. Si nos fijamos en un gráfico, la figura que está dibujando es una figura hombro, cabeza, hombro bastante clara. Tiene la base más o menos en niveles de 1,35 aproximadamente, tocó ese nivel, rebotó y sigue en ese rango. Vigilaríamos ese rango, repito, en el entorno de 1,29, 1,29,5 y 1,32, 1,32,5 por la parte de arriba. Existen otras divisas que tienen tendencias mucho más claras que el eurodólar. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el dólar australiano, que es la divisa que se está viendo más afectada por todos estos datos negativos que vienen de China. La economía australiana depende mucho de las materias en el que se frena la demanda de estos activos cíclicos. El dólar australiano baja mucho, es ahora mismo la que más está sufriendo. Y luego a medio plazo el par que también nos llama la atención es el de la libra esterlina frente al yen, muy alcista en favor de la libra. El yen en lo que llevamos de año se está depreciando mucho por los efectos de las políticas del Banco Central de Japón y también por este optimismo que han registrado las bolsas y los activos cíclicos durante lo que llevamos de año, y aquí podíamos ver alguna corrección a favor del yen en este cruce. Pues aquí ya nos ha adelantado algo de la estrategia de inversión, ¿no? ¿Alguna pista más? Bueno, el petróleo también nos está llamando la atención, está recortando
afectando por estos datos macroeconómicos, también porque parece que Arabia Saudí se ha mostrado muy generosa reemplazando cualquier escasez de producción que genera Irán, y el petróleo es un activo que está muy hinchado con todas las especulaciones que ha habido sobre un conflicto en Irán. En el momento en el que estas especulaciones se enfríen y sigan habiendo otros agentes que contribuyan a calmar, en este caso, las tensiones, el petróleo podría recortar hasta por debajo de los $120 en el caso del crudo Brent. Ya que estamos hablando de petróleo, vamos a hacerlo ahora de petroleras. Hoy la verdad es que no hay grandes referencias empresariales, pero sí quizá queda todavía esa información que nos llegaba ayer desde Argentina, ese consejo de YPF en el que al final se decidió que sí se repartía dividendo, pero que se hacía en acciones y no en efectivo. ¿A Repsol cómo la ve? Pues sus fundamentales nos parecen muy buenos. Es verdad que lleva un año bastante malo después del muy buen comportamiento que tuvo la petrolera española durante el último trimestre del año pasado. Este primer trimestre de 2012, con todas las noticias que han llegado, sobre todo de Argentina, el valor ha sufrido mucho, lo cual contrasta también con la escalada que hemos visto en los precios del crudo y que suele favorecer a las petroleras porque aumenta sus márgenes. De tal manera que, teniendo en cuenta el gran recorte que ha sufrido, creo que está en niveles atractivos para considerar, en este caso, estrategias largas a medio-largo plazo sobre la petrolera. ¿Hay algún valor dentro de la bolsa española que le llame la atención por algún motivo especial? Nos llama la atención Técnicas Reunidas. Es una compañía que también pensamos que está en una muy buena situación. Y en cuanto a los bancos, bueno, pues en el caso de que esta corrección que estamos viendo en las bolsas lleve a valores bancarios por debajo de los 6 euros, las dos multinacionales principalmente, creo que también sería una buena estrategia valorar posiciones largas a medio plazo. Daniel Pingarrón, estratega de IG Markets. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.